Bien, pues vamos a darle paso a la predicación. Supongo yo que todos habéis hecho los deberes de leer el capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, ¿no? Lo escribió José Mari en el grupo de WhatsApp, que es de lo que hoy nos va a predicar. Así que adelante. Muy bien, pues buenos días a todos. También le damos la bienvenida a Dani. Ya de mi equipo llevamos vestido igual y todo, llevamos con equipación. Así que ya le daré consejillos y eso, pero ya lo voy ganando, ya me lo voy ganando. Así que por algo se empieza, ¿no? O sea, por el post. Muy bien, hemos cantado esta canción, a la cual le doy a los músicos las gracias por prepararla, porque tiene que ver con el tema precisamente de hoy, Apocalipsis 4 y 5, que son los textos que vamos a leer. Solemos decir, y quizá yo el primero, voy a quitar estos gafos, con permiso de gafos, me estorba un poquillo. Apocalipsis 4 y 5, que digo que solemos decir, y yo el primero, por amor al tiempo no vamos a leer esto, por amor al tiempo no vamos a leer este pasaje, por amor al tiempo, pues yo por amor al tiempo me callo yo y leo la palabra. Creo que deberíamos de cambiar un poquillo el chip, ¿no? de esto, pero bueno, eso es un consejo para mis hermanos predicadores, que solemos ir con el tiempo justito. Apocalipsis 4 y 5, el tema de hoy se titula En el Salón del Trono. Elena, si lo pones, en vez de Automatic Zoom, lo pones en Page Fit, primero, Page Fit, ahí. Y ya me encargo yo de irlo pasando, ¿vale? ¿Se ha ajustado? Más o menos. Bueno. Espera. Me coloco esto por aquí. A ver si lo hacemos. Sí, vale. Perfecto, ya lo voy pasando. Bien, pues leemos entonces Apocalipsis 4 y 5. Dice así el apóstol Juan. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Y al instante estuve en espíritu, y aquí un trono estaba colocado en el cielo, y uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era semejante en aspecto a piedra de jaspe y de sardio, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, cubiertos de ropas blancas y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salen relámpagos y fragor del trueno. Y hay 7 lámparas de fuego ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono hay como un mar de vidrio semejante al cristal. Y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y el primer ser viviente es semejante a un león, el segundo es semejante a un becerro, el tercero tiene el rostro como de hombre, y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro están llenos de ojos, y no cesan día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cuando los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque ninguno fue hallado digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores más. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y después que tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos compraste para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos hiciste para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era miríadas de miríadas, y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que ha sido inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, el honor, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Qué escena tan preciosa, ¿no? Una escena que el apóstol Juan nos invita a ver cuando nos relata que él lo vio y que se le abrió una puerta en el cielo para poder contemplar todas estas cosas, y nos las ha traído para nosotros. Si os dijera lo siguiente: al cumplirse 1000 años, el día 11, a las 10 horas del 9º mes, el peligro llegará del cielo. 2 pájaros grandes se lanzarán contra 2 hermanas gemelas mientras contemplan los barcos al pasar. Una inmensa bola de fuego subirá hasta el cielo, y una gigantesca nube de polvo se extenderá hacia los 4 vientos, oscureciéndolo todo a su paso y trayendo la muerte de miles consigo. ¿A qué os suena esto? ¿Nostradamus? El 11S. Al 11S, ¿verdad? Hay que ser conocedor un poquillo de la historia, ¿no? Al cumplirse 1000 años, desde el milenio anterior, 1000 años más, el día 11, a las 10, 2 pájaros grandes, 2 aviones, ¿no? Fijaos que se usa un simbolismo, se usan figuras que tú y yo conocemos para explicar una realidad, ¿verdad?, que otras personas pues posiblemente no conozcan, ¿no? Y hay que descifrar pues toda esta simbología. Pues de la misma manera, cuando leemos Apocalipsis tenemos diferentes simbologías que tenemos que saber qué significaba para los lectores y los oidores del siglo I y trasladarla a nuestro siglo, 20 siglos después, para intentar ver qué se quería decir, ¿no? Digo esto porque no solamente en los 3 primeros capítulos de Apocalipsis que hemos visto, sino en estos 2 y mucho más ahora a partir del capítulo 6, cuando se abren los sellos, pues hay una serie de símbolos, una simbología que tenemos que averiguar y tenemos que saber a qué hace referencia. Lo que Juan está haciendo, por lo tanto, en todo esto es evocar una realidad por medio de símbolos. Traer a la mente de los lectores, traer a su mente pues una serie de realidades que ellos conocían y que nosotros tenemos también que ver. Ya sabéis que la iglesia de este siglo estaba sometida a marginación, estaba sometida a bullying, estaba sometida a persecución, a mobbing, a presiones de todo tipo. Y una iglesia sufriente, una iglesia perseguida como era esta en la época de Domiciano, necesita consuelo. Necesita que Dios les traiga una palabra de ánimo y una palabra de confianza. Y el libro de Apocalipsis precisamente es eso, una palabra de confianza y de ánimo para esta iglesia sufriente.
como ya vimos la semana que nos tocó, el mes pasado, el spoiler es Dios vence. Quien tiene el control es Dios. Y esa palabra vencer, ya sabéis que aparece mucho a lo largo de los 3 primeros capítulos, ha aparecido aquí en el capítulo 5, va a aparecer después en el capítulo 6, en el capítulo 12, en el capítulo 21, y habla de victoria sobre algo. Habla de victoria sobre huestes celestiales de maldad. Habla de victoria sobre el mal. Y continuamente vamos a ver ese término de vencer, vencer, ha vencido, con esa connotación, ¿no? De que Dios vence. La Iglesia, como acabamos de decir, está sufriendo los envites y las diferentes embestidas de toda la sociedad. Una Iglesia que a nivel social, político y religioso era perseguida, pero debía de recordar que el omnipotente y el omnisciente Dios está sentado en su trono y que tiene el control de toda la situación, que Él tiene la última palabra. Y os digo una cosa, hacían falta agallas para vivir en el siglo I como cristiano. Hacían falta agallas, por no decir otra cosa, no hacía falta agallas para vivir así. Y esta iglesia necesitaba el ánimo en esos tiempos. Un autor llamado Rubén Bernal, lo tenemos ahí en Málaga, dice que el sufrimiento y la historia se interpretan desde la esperanza del futuro de Dios. Tienen que ver la historia, tienen que ver su realidad desde el final. Ellos saben lo que va a ocurrir al final y por lo tanto deben de situarse en ese final y mirar la historia, su historia que están pasando, mirarla desde esa óptica. Y Juan nos va a permitir entrar al cielo, ver lo que ocurre en el cielo, antes de que nos explique qué va a ocurrir en la tierra, ¿no? Y aquí en el capítulo 4 y 5 hace precisamente eso. Mirad, ese es la idea, el concepto que tenían los antiguos de cómo era el universo, ¿vale? No era un universo plano como nosotros lo tenemos entendido, o elíptico como nosotros lo tenemos entendido, sino que, aunque no lo veáis muy bien, os lo explico muy rápidamente. Aquí está la Tierra, aquí es donde se sitúa el ser humano. Debajo de la Tierra, toda esa zona es el gran abismo, el Seol. Hay una especie de bóveda aquí arriba, que es las aguas de encima. Por eso se habla muchas veces de que Dios habla de las ventanas de los cielos, porque hay una bóveda con ventanas y con puertas. Y Juan nos dice aquí que se le abrió una puerta en el cielo. A él se le permitió, estos son los cielos de la tierra, toda esta zona de aquí, se le llamaban los cielos de la tierra, y cuando la Biblia usa lo de los cielos, precisamente, hace referencia, bueno, le he puesto pila esta mañana, pero, bueno, arriba donde pone Dios, son los cielos de los cielos. Es decir, tenemos los cielos de la tierra, que son los que nosotros vemos, pero esos cielos tienen a su vez otros cielos, los cielos de los cielos, que es donde Dios habita. Así que ese es el concepto que ellos tenían de lo que era el mundo, lo que era esa bóveda celeste. Y todo lo que Juan nos menciona aquí, dice, tiene su origen en el cielo. Todo lo que va a ocurrir a partir de ahora con el desatar los sellos, a partir del capítulo 6, tiene su origen en los cielos. De modo que Juan nos está interpretando la historia no desde nuestra perspectiva de aquí, del mundo, de abajo, sino desde la perspectiva de arriba, desde cómo la ve Dios la historia, ¿no? Por lo tanto, nos invita a que también nosotros miremos la historia desde esa perspectiva del cielo y veamos lo que va a ocurrir, pero con la mirada de Dios. Y nos adentra a un lugar, al cielo, esa puerta abierta en el cielo, y él ve cosas ahí. Habla de un trono, habla de ancianos, habla de brillo, habla de un arco iris, y todo eso que él nos empieza a relatar ahí, para el lector de la época tenía mucho sentido. El pensar en el cielo como un lugar donde hay un trono.
¿Y sabéis por qué les sonaba a ellos? ¿Os suena a vosotros algún profeta que hable de Dios sentado en un trono? ¿Cuál? Isaías, capítulo 6. El año que murió el rey Uzías, dice Isaías, ¿qué dice? Vi yo al Señor sentado en un trono. Y eso tenía unas connotaciones importantísimas, porque para Israel que se le muera al rey era una aventura, porque el que viniera después no sabía la circunstancia política y el devenir político que les iba a caer. Y posiblemente Israel estuviera tembloroso, estuviera igual que mucha gente está cuando hay elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a salir? ¿A quién le va a tocar? ¿No? Estaban nerviosos porque no sabían qué iba a pasar. Dice Isaías, tranquilos, Dios está sentado en su trono. Y eso debería de traerle tranquilidad al pueblo. Y esa escena de Dios sentado en el trono es básicamente la que Juan nos está describiendo aquí. El trono como lugar de soberanía absoluta, el trono como lugar donde Dios se sienta para emitir juicio, no solamente para reinar, sino para emitir un juicio, y por eso que estamos ahora en el salón del trono. Imaginaos, bueno, ahí tenéis una serie de círculos concéntricos, en el centro está el trono, Dios, y ahora veremos todo lo que ahí os he puesto, ¿no? Dios en su soberanía está sentado en el trono para emitir juicios a partir del capítulo 6, cuando se desatan los sellos. Pero está también sentado en el trono para recibir la adoración y el reconocimiento que su pueblo le hace. Y el reconocimiento que los 24 ancianos le hacen y que los seres vivientes hacen también. Y nos viene a decir que todo lo que va a acontecer está detalladamente controlado por Él. De que Él tiene tanta soberanía y tanto control sobre los acontecimientos del mundo que Él es digno de recibir la gloria. Está tan pendiente de todo lo que te ocurre y me ocurre. ¿Os acordáis de las palabras de Jesús? Que ni un cabello de vuestra cabeza caerá sin el consentimiento de vuestro Padre. Dios me consiente mucho porque se me cae mucho el pelo, ¿no? Y cada cabello de tu cabeza no se cae sin que Dios lo consienta. Y cada pájaro que cae no es sin el consentimiento de Dios. Él está en control de lo más mínimo de tu vida. Así que si te está viniendo la adversidad, si te está viniendo un contratiempo, si te está viniendo una mala racha, Dios está en el trono. Él está controlando tu situación, tu micro situación comparada con la macro situación de toda la historia de Dios, de todo el mundo. Y nos dice Juan que el trono está colocado en el centro de la escena. Él ahí nos describe una serie de cosas que ahora iremos detallando, pero nos dice que el trono está en el centro de la escena. Y usa diferentes... yo no soy perito agrícola, ni agrónomo, ni lo que lleva las piedras, los que conocen las piedras, pero ayer investigué y busqué lo que era el jaspe, lo que era el sardis y lo que era la esmeralda. Y me encuentro con que el jaspe tiene diferentes tonalidades y una de ellas es color verde. El sardio también tiene un color verde más cristalino y la esmeralda es más cristalina aún. Y los tres tienen esa tonalidad de color verde. Y dice Juan, en el versículo 3, no lo describe, sino que fijaos que usa la comparación. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas. No significa que fuera piedras preciosas, no significa que tuviera una forma, sino que brillaba como el jaspe, la cornalina o el sardio, que ¿os acordáis de una iglesia de Apocalipsis capítulo 2 que es muy parecida a ese nombre? Pero esa de sardis, bueno, pues el sardio venía de esa zona, el sardio o la cornalina, y dice que versículo 3 al final, que el brillo de una esmeralda rodeaba el trono como una arcoíris. Así que tenemos ese simbolismo que Juan nos trae, que dice que era parecido al jaspe, que era como el sardio, que brillaba como la esmeralda, que era el arcoíris, para representarnos aquello que teológicamente
después nos desarrollará, o antes nos desarrolló el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:16, que Dios habita, ¿dónde? En luz inaccesible, en un lugar donde el hombre no se puede acercar. Brilla de tal modo su gloria que ningún hombre es capaz de acercarse a aquel lugar. Y yo me preguntaba, ¿qué significado tendría el jaspe? Eso lo decían mucho las madres, ¿no? Vamos a dejar esto como el jaspe, ¿no? Me he comprado un vestido jaspeado. ¿Os suena esta cosilla, no? Bien, vamos a dejar esto como el jaspe, ¿no? Y el jaspe es una piedra que ya se usaba en Éxodo capítulo 28. ¿Os acordáis del pectoral del sumo sacerdote? Que llevaba 12 piedras, una para cada tribu. Bien, pues el jaspe era una de ellas. Lo tenéis en Éxodo capítulo 28. Y era el símbolo de la gloria divina, de la transparencia, del brillo, de la claridad. Así que lo que Juan nos está diciendo es que aquel trono tenía un brillo tan blanco que era casi transparente. Era completamente el símbolo de la gloria divina. Nos habla también de que había una especie de arcoíris de color esmeralda, color más verdoso. Yo pensaba, ¿qué pinta un arcoíris en el cielo? ¿No? Aquí vemos un arcoíris cuando ha llovido y hay un poco de luz, y cuando la luz del sol incide sobre las gotas en suspensión, vemos el arcoíris. Pero ¿os acordáis de qué era símbolo el arcoíris en Génesis capítulo 6? ¿De qué era símbolo? Del pacto que Dios hace con la humanidad. ¿Y un pacto lleno de qué? De misericordia. No voy a volver a destruir la tierra con agua. Y el arcoíris en el trono de Dios viene a decirnos que su juicio está atenuado por la misericordia. De que sí, que Él va a ser el juez y que va a emitir juicios, pero va a usar también de su misericordia al mismo tiempo. Y nos habla Juan de algo precioso que dice que delante del trono había como un mar de cristal. Versículo 6. Un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. Un mar tranquilo como el cristal, quieto. Normalmente el mar, cuando vamos a la costa, ¿cómo está? Siempre en movimiento, ¿no? Siempre hay movimiento del mar, para arriba y para abajo, más fuerte o menos fuerte, pero siempre hay olas constantes, ¿no? En el mar. El mar, para un judío, era el símbolo del caos. Era el símbolo de el lugar de donde surgen las bestias. Lo tenéis luego en Apocalipsis capítulo 3. Es el lugar que expresa la masa de gente. Es el lugar donde Dios ha luchado contra las bestias que salen del mar. Lo tenéis en el Salmo 74, por ejemplo. Donde está el Leviatán, donde es un constante símbolo de peligro, es un constante símbolo de caos. Pero el mar que está delante del trono no es ese mar que nosotros conocemos. Es como un mar de cristal, tranquilo. Es un mar lleno de paz. Es un mar en calma. Es un mar donde Dios ha aquietado las olas. Porque delante del trono de Dios, hermanos y hermanas, todo está tranquilo. Todo está en paz. ¿Os suena este versículo? ¿Quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. Marcos capítulo 4. Hablando de Jesús. ¿Quién es este que el viento y el mar le obedecen? Cuando Jesús reprocha y reprende al mar y le dice, quieto. Y el mar se aquieta. ¿Cómo está tu mar? ¿Lo tienes ahí un poquillo agitado? ¿Tienes tu mar dentro con demasiadas olas? Pídele a Jesús que calme tu tempestad.
Pídele a Jesús que calme las olas que inundan tu barca. Y Él lo hará. Y cuando leo esto del mar, no sé si a vosotros parecerá, pero cuando uno sigue leyendo el libro de Apocalipsis, uno escucha del mar, uno escucha de un lago, ¿os suena? ¿Un lago de qué? ¿De fuego? ¿No? Y luego, llegando ya casi al final, se habla de un río. ¿Os acordáis del río que sale del trono de Dios? Un río que trae sanidad. Un mar, un lago, un río. El río para un judío es el símbolo de que por donde pasa va trayendo bendición. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no tuvo consejo de maldad, sino que está plantado junto a corrientes de aguas, ¿no? Y allí será la bendición de Dios, de su mar, de aquel río de agua de vida. El mar está aquietado, el mar está en calma. Y nos dice Juan que rodeando al trono había otros 24 tronos, donde había sentados 24 ancianos. Ancianos que se levantan de sus tronos y que se postran delante del trono y que toman sus coronas y las ponen delante del que está sentado en el trono. Hay solamente uno que merece seguir sentado en el trono, y no son los 24 ancianos. Es aquel que dice Juan que estaba sentado en el trono. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Nos podemos preguntar. ¿De dónde salen? ¿A quién representan? Porque al fin y al cabo sigue siendo un símbolo, ¿no? ¿A quién representan? Un poco de historia, o de contexto histórico más bien. Cuando un emperador llegaba a una ciudad que ya había conquistado, o recién conquistada, delante de él iba un séquito de hombres. ¿Y sabéis lo que llevaban, lo que transportaban ese séquito de hombres? Un trono. Llevaban su trono, corriendo, lo plantaban allí delante, colocaban el trono. ¿Y sabéis quién se sentaba alrededor de ese trono? 24 oficiales. ¿Os suenan los números? ¿Os suena, verdad? 24 oficiales de su ejército, los 24 más importantes, se sentaban alrededor del trono para tomar decisiones en cuanto al futuro de esa ciudad o de esa región. Y Juan toma esa figura, no olvidemos que estamos hablando de símbolos, Juan toma esa figura, conocida por estos creyentes del primer siglo, y dice: Dios está en su trono, Dios es el conquistador, Dios tiene el control de la situación. Y ahora alrededor de él hay 24 ancianos, 24 personas o seres llenos de sabiduría. Hay quien piensa que son seres humanos, hay quien piensa que son un grupo de ángeles. Según Daniel capítulo 10 al capítulo 12, vemos que hay una corte celestial donde se toman decisiones, donde Dios tiene la última decisión final, que de hecho me estoy acordando de un versículo que aparece ahí y que me parece súper interesante en Daniel, acompañando en Daniel capítulo 100. Y ahí se toman una serie de decisiones. Y cuando Daniel tiene aquella visión de aquel trono donde donde Dios se sienta junto con seres angelicales para tomar decisiones, al final, cuando se le interpreta el sueño, hablan de los reyes del norte, los reyes del sur. Recordad, no voy a hablar del versículo, pero bueno, luego lo miré tranquilamente, donde un ángel que estaba a cargo de Persia y otro, aquí está, en el capítulo 10, versículo 12. Entonces dijo: no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia, el ángel del reino de Persia, me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Cada nación se afirma ahí que tenía designado un
ángel que tomaba decisiones en cuanto a eso, ¿no? Hay quien piensa que estos 24 ancianos tienen que ver con las 12 tribus y los 12 apóstoles, 12 y 12, 24, que resumirían la comunidad de redimidos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y yo creo que son una serie, es una orden de ángeles de una categoría superior, y no me voy a entretener mucho en este tema, que tienen una función sacerdotal, que adoran, y además tienen una función real, que reina. Y van vestidos de blanco, dice Juan. La vestidura de la santidad, la vestidura de la victoria, y la vestidura que en aquella época usaban, en la cultura griega, usaban en las ceremonias. Iban vestidos de blanco, no van de azul como quizás ya nosotros, iban de blanco, porque era una ceremonia real donde se acudía a la voz del emperador. Dice además Juan que tenían puestas unas coronas de oro, que nos habla de la realeza, que nos habla del poder. Y cuando van delante del trono, dice que toman sus coronas y las dejan delante del trono, acatando de esa manera plenamente la autoridad de aquel que está sentado en el trono. Ellos tenían capacidad de reinar, porque tenían coronas de oro puestas sobre sus cabezas, pero rinden su autoridad delante del trono y le dicen: Señor, tú eres digno. Nosotros acatamos la decisión que tú tomes en cuanto al futuro del mundo. Nosotros nos sometemos a tu veredicto. Y cuando rinden esas coronas, precisamente están reconociendo la grandeza de aquel que está sentado en el trono. De nuevo, un poco de contexto histórico. Cuando en aquella época, en el siglo I, el emperador había conquistado una ciudad, el rey vasallo, ¿sabéis lo que hacía? Se quitaba su corona y ¿sabéis delante de quién la ponía? Delante del emperador. Y le dice: ahora la ciudad está bien, yo ya no gobierno, ahora tú eres el que gobierna. Y esa acción de poner la corona delante de la máxima autoridad es precisamente lo que Juan nos describe aquí. Estos 24 ancianos rinden su autoridad delante del trono y reconocen la autoridad del Rey de Reyes. Pero hay otras figuras más que aparecen ahí. Lo hemos visto en esta figura. Hay 4 seres vivientes. Y la tradición, creo que mal afinada, la tradición dice: estos son los 4 evangelitas. Porque el hombre representa a Marcos, ¿no? El buey nos está hablando, perdón, el buey nos representa a Marcos. El hombre está representando a Lucas. El otro, no sé qué, cada uno le ha ido dando a lo largo de la historia diferentes interpretaciones, ¿no? Que no tiene nada que ver con los evangelistas, dicho sea de paso, ¿no? Hay 4, y el número 4 en el Apocalipsis habla de la creación material, ¿sí? No tiene nada que ver con los evangelistas. Según Ezequiel capítulo 1 y capítulo 10, que hay que leerse para entender Apocalipsis 4 y 5, que también tiene que haber visión de unos seres especiales, que por cierto, esa sería una representación que un artista hizo de los ángeles, de estos seres vivientes, ¿no? Aquella de allí de mi izquierda, de vuestra derecha, sería la representación de ese ser que tiene 4, no sé si llegáis a apreciar en esta parte de aquí, el buey, el hombre, el águila. Y esto sería una representación de esas alas llenas de ojos por todos lados, ¿no? Claro, tú ves eso y tú te aterras. El ángel no es esto que nos han pintado, que son niños regordetes con alitas, ¿no? Olvidémonos de ese tipo de conceptos que se nos ha transmitido a lo largo de la tradición, ¿no? Esta es una representación dramática de lo que Juan está viendo ahí, y Juan nos quiere transmitir, ¿no? Y se usa eso precisamente, ese concepto de la creación material, porque estos 4 seres vivientes están representando la vida, toda la vida animal. Era una práctica común en aquella época adorar a los cuerpos celestes, adorar a estrellas, adorar a constelaciones, ¿no? Si leéis el libro de Job, vais a encontrar, ya desde el principio, vais a encontrar las diferentes constelaciones y vais a encontrar cómo la gente le rendía culto a esas constelaciones. Y cuando lo que Juan quiere decirnos aquí es:
El hombre le rinde culto a las constelaciones, al universo, a todo lo creado. Pero le vamos a dar la vuelta. Es toda la creación la que le rinde culto a Dios. No es el hombre el que rinde culto a las constelaciones celestes. Es todo el universo, como ahora veremos, es todo el universo el que le rinde adoración al Señor. Toda la fuerza de la naturaleza es la que rinde adoración al Señor. Dice que tiene ojos por todas partes, nos habla de la omnisciencia divina, Dios todo lo ve, todo lo contempla, todo lo sabe. Hay una vigilancia constante. Son estos 4 seres vivientes, son los que van a aparecer luego en el capítulo 6 y capítulo 7 diciendo, y un ser viviente me dijo, y otro ser viviente me dijo, y otro. Así que tienen una función especial estos 4 seres vivientes, porque son los que inauguran todos esos juicios que van a venir después. El león representa la fuerza, la ira, la majestad. El becerro representa la obediencia, la vitalidad, la disposición al trabajo. El hombre representa la inteligencia y el águila representa la rapidez. Eso es lo que Juan nos quiere transmitir. No nos quiere decir, oye, imagínate un buey. Bueno, pues allí hay un ser viviente que tiene cara de buey. No, nada de eso. Quiere transmitirnos un símbolo. Quiere transmitirnos una idea, ¿no? Y esa es la idea que aparece aquí con los 4 seres vivientes. ¿Y qué hacen los 4 seres vivientes? Versículo 8. ¿Qué hacen? ¿Me ayudáis? ¿No me ayudáis? Bueno, me van a ayudar los músicos entonces. Van a venir los músicos, todos nosotros sentados, no pasa nada. Elena tiene que venir también por fin. Nosotros ahí sentados vamos a colaborar con los músicos y vamos a cantar con toda solemnidad. Y sabéis que vamos a cantar, ¿no? Santo, santo, santo. 89. Vamos a cantar solamente 3 estrofas, no vamos a hacer todo el himno, ¿eh? Y con toda reverencia, hermanos, vamos a pensar en todo esto que hemos ido hablando mientras entonamos este cántico al Señor.
Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Y dice Juan, y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, los ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono y ponen sus coronas delante del trono diciendo, tú eres digno. Esto para nosotros estamos ya acostumbrados, ¿no?, a cantar, eres digno de recibir la gloria, tú eres digno de honor, lo cantamos muchas veces, ¿verdad? Usamos esa palabra, bueno, como otra podríamos usarla, ¿no? Pero déjame que os diga una cosa. Para un creyente del primer siglo, decir, cantar o insinuar que otra persona, aparte del emperador Domiciano, ponemos la esta, aparte del emperador Domiciano, es digno, le podía llevar a la muerte. Nosotros lo cantamos con normalidad, con tranquilidad, con libertad. Pero para un creyente del primer siglo, decir eso podía ser acusado de rebelde. Decir que el digno, el Señor nuestro Dios, Él es digno, eso era una afrenta política. Eso era una subversión política. Andrés, ¿me ayudas? Pásale, os voy a pasar unas monedas. Son imitación, no pensé que son de verdad. Son imitaciones, una por cada fila, por favor. La vais viendo mientras os explico esto. Las monedas siempre son una representación y una muestra del poder y de la autoridad. Esas monedas son de la época del apóstol Juan, ¿vale? Son del siglo I. ¿Vale? El que tenéis ahí representado en la moneda es Domiciano. Y alrededor de la moneda, lo pongo ahí para que lo vayáis viendo, alrededor de la moneda dice, Emperador César Domiciano, majestuoso, máximo pontífice. Eso pone ahí alrededor, ¿sí? Y al reverso de la moneda dice que él es el tribuno del pueblo. Ahí en medio tenéis un trono con un rollo, ¿os suena? Con un rollo escrito, con una pluma arriba, y dice alrededor, tribuno del pueblo, séptimo cónsul, octavo senador, para siempre, eterno. Otra moneda, César Augusto no salió favorecido, o era así de feo o va a salir desfavorecido, ¿no? César Augusto, emperador sagrado, venerable y divino. Y a la vuelta de otra moneda tenéis esa representación. Lo que tiene en la mano es una patera, ahora explicaré para qué se usaba. Es un plato para derramar las libaciones en ceremonias religiosas. Y debajo dice salvus, salvación. De modo que el emperador era el que traía la salvación al pueblo. Y cuando el emperador llegaba, en aquella época había un himno que decía Vere dignus, eres digno. Y todo el mundo salía a la plaza central del pueblo a la llegada del emperador y se postraban delante del emperador y decían Vere dignus, vere dignus, vere dignus. Y había que tener agallas para no hacerlo, porque el que te pillara no haciéndolo podía ser acusado de rebelde. Y le daban la bienvenida al emperador en esa procesión triunfal. Lo que estaba al fin y al cabo haciendo es un juicio de valor. Quien decía al emperador Vere dignus, estaba haciendo una declaración, un juicio de valor diciendo la excelencia moral te pertenece a ti. Tú eres el único digno. Tú eres el que nos va a traer salvación. Tú eres el que nos va a sacar de esta situación. Tú eres el único digno. Y en el culto imperial había otra frase que decían, se la decían al emperador, y era Dominus et Deus noster. ¿No sé qué significa? Bueno, lo que se va a latín sí. Lo tenéis en el versículo 11. Tú eres digno, oh Señor nuestro Dios. Eso se lo decían al emperador. Y cuando
eso todo el pueblo, toda la ciudad cantándole eso al emperador. Tú imagínate, así estaba de lleno, ¿no? Eres digno, le decían, nuestro Señor y Dios. Vere dignus, Dominus et Deus noster. Y ahí tenías a los creyentes de la ciudad, de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, donde fuera. Dicen, no. Juan nos ha dicho que el único dignus et Deus noster está en el cielo. Él es el único digno, que es nuestro Señor y es nuestro Dios. Así que lo que Juan le está diciendo es, hermanos, la gente de vuestro alrededor le está diciendo eso al emperador, pero hay millones de seres celestiales que se postran delante del trono, delante del que está sentado en el trono, y dicen, tú eres digno, oh Señor y Dios nuestro. No es el Domiciano de turno, es el Señor. Y Juan está invitando a la iglesia a que se sume al reconocimiento, a la alabanza celestial. Y Juan al mismo tiempo les está dando un serio aviso a aquellos que podían poner su fe en peligro si adoraban a otros dioses o a otros reyes. Le estaba diciendo al fin y al cabo, mirad, esos politicuchos de turno finalmente van a rendirse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro, políticamente hablando, no van a solucionar a los hermanos. Ninguno. El que está sentado en el trono. Él tiene el dominio. Cuando el rey Nabucodonosor, lo tenéis en Daniel capítulo 4, Nabucodonosor tiene aquel sueño y Daniel se lo interpreta, finalmente le dice Daniel, mira, le dice a Nabucodonosor, Nabucodonosor, mira, hasta que no reconozcas que el cielo gobierna, vas a estar comiendo hierba del campo y te vas a comportar como un animal. Hasta que sepas que el cielo es el que gobierna. Hermanos, grabemos esto a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón. El cielo es el que gobierna. Dios es el que gobierna. Y eso debe de traernos tranquilidad en nuestra vida. ¿Cómo vivimos a la luz de saber que el Señor tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra? Mateo capítulo 28, ¿verdad? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad la tiene Jesús. 5 minutos para terminar. Nos habla del cordero en el capítulo 5. Aparece de pronto la figura de un cordero, porque Juan se echa a llorar, rompe a llorar, y pregunta lo que hemos cantado antes: ¿quién es digno de abrir el libro? ¿Quién es digno de desatar sus sellos? El cordero, en el capítulo 5, al cordero se le inviste de autoridad para abrir los sellos. Juan pregunta si hay alguien en todo el universo, quizás sea domiciano, que tenga la capacidad de controlar la historia del mundo. Y Juan dice no. Quizás sean las autoridades celestiales que hay, esos ángeles y arcángeles que hay, son los que tengan control de la situación. Y Juan piensa, no. ¿Serán los 4 seres vivientes? No. ¿Serán los 24 ancianos? No. Y de pronto aparece el cordero. Y aquel ángel poderoso que ha preguntado ¿quién es digno de romper los sellos de este rollo y abrirlo? Y dice, nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el rollo y leerlo. Entonces yo comencé a llorar amargamente porque no se encontró a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, se acabó, sécate esas lágrimas. Como dice aquella canción de La Regata, sécate esas lágrimas y deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria, ha vencido. Y él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. ¿Qué importancia tiene esto de abrir el libro y desatar sus sellos?
En primer lugar, se reconoce que el Cordero ha sido sacrificado, versículo 6. Ha sido inmolado. Aparece como vencedor en el conflicto de la cruz. Aparece como el que tiene la victoria. Aparece como el Christus Victor, como el vencedor. Aparece el vencedor como vencedor sobre todas las fuerzas rebeldes. ¿Os acordáis de Pablo escribiendo en los Colosenses capítulo 2, versículo 15? Dice que en la cruz él clavó el acta de los decretos que nos era contraria y dice, y venció sobre todas las puertas celestiales de maldad, venciéndolas y llevándolas en procesión triunfal, diciendo, he vencido sobre ellas. Así que ese cordero, que aparentemente es un animal manso, un animal humilde, es el que ha vencido, es el que tiene la dignidad de abrir el sello. Y habla del cordero con 7 cuernos. El cuerno es el símbolo del poder. Y 7 es el símbolo de la plenitud. 7 cuernos significa que tiene todo el poder. Dice que además tiene 7 ojos. El 7 es el símbolo de plenitud. El ojo es el símbolo de que lo contempla todo. Por lo tanto, el cordero tiene la capacidad y la autoridad y la dignidad de saberlo absolutamente todo. Y ahora tiene la autoridad para controlar la historia y definir su futuro. ¿En qué poder vas a confiar? ¿En el poder del Cordero o en el poder temporal de nuestro mundo? Y el libro, finalmente con esto acabo. El libro, ¿qué significado tiene aquel libro que tenéis que abrir? ¿Qué? Bueno, esto debería de pasar de alguna manera, pero no pasa. Ahí, si podéis pasar hasta el final del libro. El libro era una especie de rollo donde nos dice Juan que estaba escrito por dentro y por fuera. Normalmente un libro estaba escrito por dentro, por fuera no había nada. Estaba la parte de atrás, ¿no? Pero en aquella época, es la siguiente, en aquella época, por lo que menciona aquí Juan, es que estaba escrito por dentro y por fuera. Un rollo con 7 sellos. Un rollo que nadie podía ver lo que había escrito por dentro. Por fuera posiblemente, dicen las autoridades que saben de esto, normalmente un testamento romano tenía un resumen escrito por fuera, para asegurar que el interior no se había cambiado. Y solo se abría la muerte del testador. Y lo podía hacer solamente un ejecutor confiable. Y ahora ese libro contiene todo el plan de Dios. ¿Y sabéis quién tiene en su mano el plan de Dios para desvelarlo? ¿Sabéis quién lo tiene? Jesús, el Cordero. Él es el único que va a desplegar el libro de la historia. Nadie en el mundo. Domiciano no era nadie para desvelar el futuro de la historia. El plan de Dios ahora está en las manos del Cordero. Y cuando el Cordero toma ese libro, vuelven a cantar, versículo 9, tú eres digno. De nuevo rebelándose contra las autoridades. Versículo 12, cantaban en un potente coro, digno es el Cordero que fue sacrificado. Versículo 13, bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a Domiciano. No, le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero, por siempre y para siempre. Aunque Domiciano ponga en su moneda emperador para siempre, no. El que merece eso por siempre y para siempre es el Cordero. ¿Os dais cuenta de la rebeldía que mostraban ante las autoridades porque se estaban oponiendo al Señor? Y aquel cántico nuevo lo ofrecen como una adoración. Un grupo multiétnico, un grupo de toda lengua, raza, pueblo y nación, de toda región, de toda una multitud incalculable que se postra delante del trono. Y esta es la conclusión, hermanos. No estamos solos. No estamos solos. Miramos alrededor, no sé, esta mañana alguien lo mencionaba, ¿no? Los flujos de la iglesia, una vez hay más gente, otra vez hay menos gente, hay más iglesia en un sitio, hay menos iglesia en un sitio, nos miramos, qué poquitos somos, qué lástima de nosotros. Y nos conformamos con cantar aquello de somos un pequeño pueblo muy feliz, ¿no? Hay una multitud inmensa, millones de millones incalculables que está adorando al Creador. Así que vamos a ver cuando en un ratito empecemos a adorar al Señor.
Mira alrededor y di, somos poquitos, pero mira al cielo y contempla millones de millones adorando al Creador. No estamos solos. El poder, dice Justo González, el poder no le pertenece a quienes ahora parecen ser leones, sino al Cordero inmolado y a quienes han sido lavados con su sangre. La historia finalmente, hermanos, se va a dirigir hacia un lugar único bajo la guía y bajo la autoridad completa de Dios. ¿Y sabes una cosa? Que el recorrido desde que se abre el primer seto hasta el final es un recorrido muy difícil. Es un recorrido muy peligroso. Es un recorrido lleno de tribulación. Es un recorrido lleno de pruebas. Es un recorrido lleno de angustia. Pero finalmente el futuro está asegurado con Dios. Finalmente el futuro está asegurado con la victoria del Cordero. Así que, hermano, hermana, aliéntate y dale gracias al Señor de que no estamos solos, de que el recorrido es complejo pero es seguro, y de que estamos juntos con una miríada de seres que adoran al Señor. Él tiene la autoridad. Él sigue sentado en el trono. Estos políticos de turno que van y que vienen son reyes fueros delante del que está sentado en el trono. Así que esta mañana te invito a adorar al que está sentado en el trono y a reconocer que Él es el único Dios. Amén. Creo que vamos a cantar de nuevo la canción. A manera de algo, si pueden venir de vuelta, lo agradezco, ¿vale? Eso es para otro día. Es que el mundo está roto, Lo sé, y que el mal está avanzando, lo sé, pero sabes que la luz traspasará la oscuridad, lo sé, quieres ver que todo nuevo un día será. La creación está gimiendo, lo está cerca un nuevo reino, lo está. Será la gloria del Señor que en medio nuestro alumbrará, será. Y es bueno recordar esta verdad. Hay alguien destino, hay alguien así, hay alguien que pueda en serio romper y el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad. El destino será digno del poder y la gloria. El destino será digno de honor. Lo es.
que es digno, hay alguien así, hay alguien que pueda el sello romper y el libro abrir, aquel que ha vencido, el león de Judá, el cordero que fue inmolado y quien nos dio libertad, de todo pueblo y nación, de cada lengua y nación, sacerdotes nos hizo para reinar con Cristo el Señor. Él es digno, Él es digno, el poder y la gloria es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, yo no. Él es digno, del poder y la gloria es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno, yo no. Él es digno, Él es digno, del poder y la gloria es digno, Él es digno, yo no. Él es digno, Él es digno.